El otro lado de los hechos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Como ustedes saben y muchos ya están enterados, mi nombre es Dana Alzate, hoy con un súper invitado y es Camilo Romero, precandidato presidencial. ¿Qué más, Cami? Bienvenido al lado B. Ciudadana, un gustazo saludarte. Gracias a ti por la invitación. Al lado B, a quien hizo la tarea de ponernos en contacto a estos dos lados pues, que hoy nos encontramos en este lado B. Bueno, Cami, de nuevo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, te cuento que nuestros seguidores han dejado una serie de preguntas, además otras que también tengo yo. Estamos enterados de que eres periodista, de que también fuiste senador, además gobernador de Nariño por 4 años, si no estoy mal, si no ahora me corriges. Y bueno, entonces vamos a iniciar con las preguntas que tenemos. Sabemos que provienes de una familia ipialeña, de políticos de izquierda, incluso de militantes del M-19. ¿Podrías ampliarnos este origen que tiene impregnado estas ideas de carácter social en su entorno natal? Pues digamos que son dos historias. Una, la de familia de padre, de luchadores sociales. Yo molestaba y decía, no me falta ningún defecto recogiendo todo lo que pasó por familia de padre, digamos, molestando, por supuesto, pero de esas luchas de Aldo Romero, que siendo militante del MOIR, un referente muy fuerte para resumírtelo, el cariño contundente en su acción política, 10 años, desde los 22 a los 32 años cuando muere. Darío Romero, que hoy vive en el departamento del Tolima, que militó la Unión Patriótica, sobreviviente de la Unión Patriótica en la época de las, digamos, del genocidio de la Unión Patriótica en este país, y Cayo, mi padre, que fue militante del M-19. Y del otro lado, digamos, eh, la, la, línea de mi mamá y con un abuelo, digamos, el papá de ella, un abuelo gaitanista, un abuelo liberal, que solo el amor lo juntó con una mujer como la abuela conservadora, que tuvieron que huir del valle donde habían llegado en las épocas de la violencia de este país. Entonces, digamos, es como el contexto inicial de la generación pasada. Bueno, muchas gracias por responder, Camilo. Sabemos que eres periodista, como lo mencionaba hace unos minutos. Además, también pude ver en una entrevista que tuviste con Beto Coral, donde le hablaba sobre un periódico universitario, pues como lo dice la palabra, en tu tiempo de universidad. Entonces, queremos saber cuál es el recorrido que has tenido en esta carrera como periodista y también ¿por qué decidiste dedicarte a la política representativa? Y también, ¿cuál fue el movimiento que creo que se llama Tiene un huevo, del cual fuiste líder siendo un joven universitario? Bueno, vamos por partes, digamos. El periódico universitario El Grafito, que cuando decíamos universitario queríamos representar 7 universidades de Cali, una amiga nos bajaba de nuestra pretensión diciendo no sean ostentosos, no son 7 universidades, sino 7 universitarios, ¿no? Los que están viendo ese periódico y nos molestaba. Pero se llama El Grafito porque habíamos fracasado en un intento de unos grafitis en una universidad privada. Es decir, alcanzamos a rayar 3 grafitis de rechazo a temas que pasaban en la universidad, una universidad privada, y pues, digamos, a los 3 años ya nos tenían agarrados absolutamente flojos para esa tarea. Pero lo cierto, Dana, es que allí surge el periódico. Dijimos, bueno, lo que no pudimos plasmar bien en las paredes, que quede en el grafito. Así se llamó el medio, el periódico, digamos, y tuvimos algunos números casi que un semestral, porque nos habíamos impuesto una dinámica, no que sea, digamos, las hojas en fotocopias, sino que sea una publicación bien hecha, a color, que tenga un diseño distinto. Nos habíamos impuesto una manera de hacer las cosas eh, con toda la calidad posible a pesar de las carencias, digamos. Alcanzábamos solo a juntar los pesos para poder sacar un número semestral, pero las portadas ya eran bastante sugerentes. Para darte una idea, una portada que era que siendo vigente en este país, una portada negra jugando un triqui, el, el,
digamos, el símbolo de la paz y unos disparos, ¿no? Unos disparos y unos símbolos para ver quién ganaba. Allí quedaba el último espacio para saber quién ganaba, si la guerra o la paz en este país. Y así hicimos varios números que nos llevaron a un ejercicio bonito, un ejercicio que nos tocaba desde comprar el papel, escribir los artículos, tomar las fotografías, revisarlo, irnos a impresión en el lugar más barato en Cali, luego salir a doblar esos periódicos y luego salir a venderlos, a golpear las puertas de las aulas, de las universidades, a que nos permitan hablar con los estudiantes y, y básicamente a quienes se animen de manera solidaria a acompañar el esfuerzo para poder mantener de alguna manera esa publicación alternativa. Eso fue lo de Tiene Huevo, perdón, lo del grafito. Y recuerdo que en uno de esos últimos números hicimos un especial sobre movimientos juveniles y allí ya trazamos la idea de lo que debía ser Tiene Huevo. Entonces ya nosotros que estábamos creando Tienen Huevo lo metimos como un movimiento existente y dijimos Tienen Huevo y se lanzará y hará esto. Y justamente el 20 de julio de 2001, es decir, hace años ya, cuando éramos jóvenes, que nos metimos al Congreso de la República. Recuerdo las amigas vestidas muy decentes con tacones y demás, y nosotros de saco y corbata, muy lagartos y demás. Y logramos entrar al recinto del Congreso de la República con una voz de indignación que incluso la revivimos ayer frente al Ministerio de Hacienda. Pero esa voz hace 20 años fue en el recinto del Congreso de la República con este coro que decíamos, tienen huevo, tienen huevo, tienen huevo. El poder reunido allí el 20 de julio, ministros, es decir, la delegación del gobierno. Fuerza pública, todos los congresistas de este país, y nos parecía un momento propicio en aquel 20 de julio de 2021, último discurso de Andrés Pastrana como presidente de la República en el Congreso, quiero decir, y allí lanzamos pues un movimiento de indignación, un movimiento que nos deja con una posibilidad en el país de reconocimiento de un grupo de jóvenes que queríamos demostrar era la indignación. No le podían pedir a Tienen Huevo propuestas, digamos, decíamos políticos, guerrilleros, paramilitares de gobierno Tienen Huevo, es decir, era una expresión de estar mamados desde la ciudadanía y eso surge con total fortaleza y luego decimos que ese grito de indignación se convierte ya en una decisión de acción política. Y eso es distinto, pasar de la indignación a la acción, que fue lo que hicimos ya más adelante. Bueno, genial. Sobre este movimiento que fue Tienen Huevo, yo lo relaciono demasiado con lo que está pasando ahora y lo que ha sucedido con el comentario del ministro de Hacienda, si no me equivoco, sobre los huevos, que han salido demasiados memes, de verdad, cosas hasta chistosas. Por supuesto, los influenciadores o personas creadoras de contenido también han realizado unos videos muy interesantes sobre eso y recordemos pues que ya muy pronto se viene la marcha, es el 28 de abril y pues muchas personas se están preparando con carteles, con un montón de también movimientos como lo hicieron ustedes cuando estaban en la universidad. Así que esto es muy, muy interesante. Bueno, y ya entrando un poquito a ese mundo de la política que tú lo mencionabas, pues que desde joven te has destacado por ser un gran líder y se te nota demasiado desde joven que de verdad sientes pasión por esto. Ahora yo sé que muchos seguidores también quieren saber cómo llegaste al Senado de la República en el 2010. Además, ¿cuál fue la influencia de Petro en ese primer paso en la política? Pues recordamos que los dos estuvieron haciendo campaña y también realizaron denuncias como las que terminaron con la condena del parapolítico Álvaro El Gordo García. A ver, no entendí cuál fue la relación allí, Dana. ¿Cómo, perdón? Se está como cortando la... Sí, exacto, no entendí bien No. la pregunta, digamos. Ah, bueno, te la voy a repetir otra vez y hay como una interferencia en el internet. Bueno, que queremos que le expliques primero a todos nuestros seguidores cómo llegaste al Senado de la República en el 2010. Yo creo que primero nos puedes contestar esa y ya te digo la siguiente pregunta. Vale, Dana, digamos que nosotros veníamos de ese ejercicio de Tienen Huevo y veníamos de una historia que fue la que preguntaste al inicio. Entonces, tuvimos, digamos, una decisión
de lanzarnos y de atrevernos a un ejercicio nacional. Y logramos 44.484 votos, recuerdo, de esos 28.000 en Nariño, que era un epicentro natural, digamos, de la política, de un recorrido. Yo recuerdo, por ejemplo, en Ipiales, yo esperaba sacar unos 2.000 votos de amigos, de gente que me acompañaba, y terminamos sacando 6.500. Yo digo, realmente esos 4.500 no eran nuestros, sino de Heraldo. Es decir, él es el referente que les contaba de Heraldo y de la fortaleza de él. Entonces, en Nariño, en total, con acciones como esa, logramos 28.000 votos, recuerdo, y el resto fue en el país, digamos, fuera de Nariño, en el resto del territorio. Allí vale la pena recordar que después de Nariño, la siguiente votación fue Bogotá. En Bogotá me acompañaba el edil más votado. En ese momento fue por el Polo Democrático Alternativo. Hablo de William Moreno. Luego él se lanza como candidato a consejo y es concejal de Bogotá, pero él era edil de Suba y con más de 4.000 votos. Yo venía de hacer un ejercicio también a la Cámara por Bogotá, como con 4.000 votos de respaldo, contienen huevo, justamente. Es decir, eso tienen huevo, lo mandamos a elecciones y ese huevo quedó frito literalmente, es decir, no logramos la curul de cámara en ese momento. Entonces, Bogotá logramos hoy 6.500 votos, luego Tolima, en donde te mencioné, todavía está Darío, el mayor de la generación pasada de los Romero, que ayudó a coordinar pues una campaña muy bonita en el Tolima, y esto significó esa votación. Luego Sucre, en Sucre logramos, imagínate, un pastuso sacando 1.300 votos en Sucre. Eso parece inaudito, pero tiene una explicación, y una explicación que ahora tiene más sentido. El 10 de abril, cuando se conmemoró un año más del asesinato de Eduardo Tito Díaz, el alcalde del municipio del Roble, Sucre, que en un consejo comunitario de Uribe, decirle que el departamento estaba gobernado por políticos vinculados con paramilitares y que lo iban a matar. En este país de locos mataron a Eudaldo Tito Díaz. Y el hijo de Eudaldo Tito Díaz, Juan David Díaz, que fue candidato a la gobernación ahora, a la gobernación de Sucre, digo, me acompañó entonces para lograr esa votación desde el departamento de Sucre. Luego vinieron 4 departamentos con una votación de unas 800 ciudadanos, ciudadanas que nos acompañaron, y así logramos juntar en el país. Recuerdo anécdotas, pues, como la de irme a San Agustín en el Huila, a una reunión de 10 personas metidos hasta allá, hasta San Agustín, en carro, y, y sacamos un voto. Entonces no me juzguen por esa tan precaria efectividad, ¿no? De 10 personas, un solo voto. Y recuerdo ya de gobernador cuando volví al Huila, bajé un rato a saludar a una gente amiga allí en Neiva, en ese evento, y me dieron la palabra y yo estaba abajo y me decían, bueno, y el gobernador Camilo Romero sigue en el uso de la palabra, y yo embolatado saludando a una gente amiga, y eh, cuando tomé la palabra les dije, no, estaba cuidando el botico de San Agustín, entonces perdonen el haber tardado en tomar el uso de la palabra. Entonces así llegamos al Senado con un colectivo que le llamamos Vamos Independientes, y ese colectivo Vamos Independientes sigue hoy, pues digamos, con de nuevo esas dos palabras, así como fue Tienen Huevo, ese Vamos Independientes también sigue rondando las ideas de la cabeza en un momento tan crucial como este de la política nacional y el valor de la independencia en la acción política. Yo creo que ahí he hecho un resumen de cómo logramos llegar al Senado de la República, cómo fueron y por qué se dieron ese ejercicio de los electores, digamos, en el país, y logramos llegar de esa manera al Senado. Sí, nos quedó súper claro. Bueno, yo sé que todas las personas que nos siguen esa duda ya no la van a tener. Y un seguidor nos deja la siguiente pregunta. Y es, ¿cuál fue la influencia de Petro en ese primer paso en la política? Pues lo recordamos haciendo campaña con él y haciendo denuncias como las que terminaron con la condena del parapolítico Álvaro el Gordo García. Para político justo del departamento de Sucre. Es decir, Juan David estaba enfrentado a eso, ¿no? Entonces yo diría que allí, por supuesto, Juan David juega un papel clave. Juan David había sido fórmula de Petro en el año 2006, es decir, Petro candidato al Senado y Juan David candidato a la Cámara. Entonces de allí pues el vínculo con Juan David.
Digamos que más que la influencia de Petro, yo recuerdo que cuando tomé la decisión de salir de provincia, de salir de lo territorial, de lo regional al nacional, fue una conversación que desaté con muchos líderes políticos en el país, entre otros, con Petro, recuerdo a Navarro, recuerdo a Jaime Luzano, un Wilson Borja, un Lucho Garzón, en esa época un Carlos Alonso Lucio, a una Ingrid Betancourt, estoy hablando ya pues hace varios años. Sin duda alguna sentí que había un escenario en la política nacional desde los liderazgos locales y regionales de este país. Así es que creo que más que un personalismo, fue la influencia de comprender la tarea que estaban asumiendo varios liderazgos desde un sector alternativo en Colombia. Bueno, Camilo, te quiero preguntar, ¿tú conoces el eje cafetero saliéndonos un poquito del tema? ¿O tú qué piensas cuando de pronto te hablan o te mencionan el eje cafetero? Una región pujante, la posibilidad de esta cercanía, digamos, entre los departamentos, Risaralda, Caldas y Quindío. Así fue como hice este recorrido esta vez, digamos, a Pereira, luego nos fuimos a Caldas y terminamos en Quindío para irnos al departamento del Huila, de gente extraordinaria, diría yo, de una pujanza bastante particular, positiva, optimista, de gente buena, de un empuje bastante contundente, y eso me parece realmente agradable, pues, y me siento muy bien, digamos, cuando voy al eje cafetero siento que ahí hay un germen, ahí hay un ADN, ahí hay un espíritu que estoy sintiendo va a hacerse muy visible dentro de muy poco, por fortuna, gracias al respaldo de cada vez más ciudadanos y ciudadanas con sectores independientes, ciudadanos y alternativos. Bueno, muchas gracias por responder. Bienvenido al eje cafetero. Como tú lo decías, pues como decimos por acá, hay personas demasiado berracas, echadas para adelante y de verdad que hay personas con demasiado talento que siempre tratan de mostrar lo mejor de ellas y por supuesto muchas personas que reciben con una calurosa bienvenida a todos los que nos visitan. Ahora ya hablando un poco del Senado de la República. ¿Qué proyectos de ley lideraste cuando estabas allí y qué otras iniciativas apoyaste? Empecemos por los proyectos de ley. A ver, yo recuerdo sobre todo proyectos paralelos que tenían que ver con defensa y la regulación de Internet que pretendía ese gobierno de entonces, el de Juan Manuel Santos, con el tema de la regulación de Internet, así como existía la ISOPA en otros países, la ley CINDE en otros países, aquí se le conoció como ley Lleras, que tenía una dificultad inmensa, que sin duda si no hubiésemos hecho una tarea fuerte para tumbar esa ley, difícilmente podríamos tener el Internet como hoy lo tenemos, digamos, como un ejercicio que tiene una neutralidad, por llamarlo de una manera, esa era la palabra en ese entonces. Entonces, recuerdo que trabajamos un proyecto de ley que se llamaba Red para Todos, con las organizaciones, con fundaciones, con mucha ciudadanía alrededor de eso. Iniciativas, proyectos de ley también que garanticen la defensa de los salarios, de las pensiones, de el bienestar de los hombres de la fuerza pública, soldados. Estoy hablando de, no de la cúpula, pues, sino de los soldados, de los policías, del nivel ejecutivo, iniciativas pues que emprendimos desde nuestro ejercicio del Senado de la República, iniciativas que quiero señalar. Para darte un ejemplo, cuando llegamos al Senado, lo primero que hicimos fue tumbar los muros que había dentro de la oficina y las puertas, cambiarlas por puertas de vidrio. Entonces quedó un solo espacio y pusimos cámaras web para que la gente vea lo que hacíamos o dejábamos de hacer en la oficina. Hacíamos rendición de cuentas semanal, hacíamos la denuncia correspondiente, que no es como ahora, pues que hay tantos hombres y mujeres valiosos del sector alternativo, jóvenes sobre todo, que hombres y mujeres que nos reportan desde dentro del recinto, ¿no? Estoy hablando hace 11 años ya,
Es decir, era una novedad. La primera foto de ausentismo desde dentro del Congreso fue una denuncia nuestra a través de la incipiente red social Twitter. Ojo, estoy hablando año 2010, 2011, estuvimos del 10 al 14. Luego de esas iniciativas que me parecían válidas de darle rendición de cuentas a la ciudadanía, emprendimos un camino muy solitario, porque yo digo que a mí me correspondió tal vez el Senado más aburrido en la historia de este país. No tenía con quién, es decir, buscábamos por dónde hacer algo. Molestando a Claudia López, le decía, vos al menos te conseguiste una novia en el Congreso, yo ni eso, ¿no? Es decir, no había con quién armar un combo, un equipo. Yo recordaba a los Tres Mosqueteros, recordaba a otra gente que había hecho acción conjunta. No encontramos un momento de indignación que fue un intento de reforma a la justicia. Mm, Tomamos la decisión, después de unas agresiones por parte del presidente del Congreso, ese entonces Juan Manuel Corzo, un hombre del norte de Santander, que había dicho que no le alcanzan los salarios a los congresistas para tanquear dos camionetas, un poco desfasado de la realidad, bastante mejor, no un poco, sino bastante desfasado de la realidad. Eso, ese intento de reforma a la justicia y demás, decidí salir iniciativa ciudadana, consistió en recoger firmas que nos permitan cambiar la Constitución, un referendo. Este referendo tenía como propósito que los ciudadanos no solo podamos elegir congresistas, sino también por revocar congresistas. Y nos dedicamos una buena parte de ese congreso a recorrer el país, intervenciones en las que decía, no necesito escoltas afuera, sino aquí dentro en la plenaria, porque confrontamos y enfrentamos a los congresistas de Colombia, sobre todo pues a ese ejercicio de quienes van en la defensa de sus intereses particulares por encima del interés general, que han convertido el Congreso básicamente por las mayorías, quiero decir, en una notaría de la Casa de Nariño. Depende de qué tanta mermelada reciban, cómo votan allí en ese recinto. Entonces, allí podría destacar esas iniciativas que son de rendición de cuentas, de transparencia, de no llegar al Congreso de la República a acostumbrarme, a quedarme, a tener el confort de ser congresista, sino que llegamos incluso a revocarnos a nosotros mismos, entendiendo que faltaba un sacudón, una fuerza de una ciudadanía que sea capaz de plantearse un reto como la revocatoria. Camilo, por acá tenemos otra pregunta que nos dejó un seguidor, entonces te la voy a mencionar para que tú des la respuesta. Bueno, dice, del Senado usted pasó a la gobernación de Nariño. Muchos nariñenses hablan de una especie de traición suya a sus ideales de izquierda, pues se sabe que usted aceptó apoyos de la política tradicional de este departamento y además terminó militando en el Partido Verde. ¿Qué le puede decir a esas personas que piensan esto? Ahí se saltaron un pedazo que me parece vital saltarlo. Es que del Senado no pasó a la gobernación, del Senado pasó. Bueno, lo que sucede es que nuestra acción política, que tiene mucho de innovación, de novedad política, no de estructuras, no de finalmente una política tradicional, así sea en esos sectores de izquierda, porque también los hay, no cayó en gracia, digamos, en las directivas del Polo Democrático. Y ni el Polo quería que yo siga siendo su senador, ni yo quería seguir siendo senador del Polo. No por su gente que quiere un cambio y que busca un cambio y que merece todo nuestra consideración y respeto, sino con algunas directivas con las que no pudimos comprendernos, entendernos. Entonces paso allí del Polo Democrático al Partido Alianza Verde, que me recibe con generosidad, hay que decirlo, y participo en una consulta presidencial enfrentando a Enrique Peñalosa, logrando una votación bastante significativa. 746.518 colombianos votaron por nosotros. Ojo, este número sería en términos comparativos 2.000 ciudadanos más acompañándonos que todo lo que sacó el glorioso e histórico Partido Liberal para escoger entre De la Calle y Cristo, candidato. Es decir, esa votación, pues, es una votación bastante significativa de nuestro primer intento de una precandidatura presidencial en el partido Alianza Verde. Después de eso, vale la pena también resaltar, antes de irnos allá a la gobernación, que hicimos la Escuela de Innovación Política, liderada desde el partido Alianza Verde. 6.000 ciudadanos que se inscribieron a hablar de nuevos temas,
de temas que voy a resaltar ahora también cuando hablemos de la gobernación. Es decir, de temas como gobierno abierto, innovación social, economía colaborativa, ética hacker, temas y conceptos nuevos, distintos en la acción política. Y por primera vez en América Latina se juntan esas dos palabras, innovación y política. Y de allí surge, ni más ni menos, lo que hoy es la Red de Innovación Política de América Latina. De allí surge lo que hoy se conoce como la Academia de Innovación Política de América Latina. Entonces cierro ese paréntesis que no estaba previsto en el libreto, veo, Dana, ni en las preguntas establecidas con anterioridad, sino que tienen que ver con ese paso y ese tránsito. Luego viene una decisión de mi parte, es decir, hacia dónde vamos. Ya habíamos hecho un legislativo y tomo la decisión de hacer un ejecutivo. Y me voy al departamento de Nariño. Y en Nariño encuentro una realidad fuerte, contundente. No es Bogotá, no es Medellín, no es Cali, no es el voto de opinión. Y allí acuñé una frase que después hablábamos con Claudia en el Congreso. Y yo le decía, hay un voto de opinión en Pasto. En cambio, en los otros municipios también hay un voto de opinión. La opinión del congresista que dice por quién votar. Es decir, ese era el voto de opinión. Cuando me doy la primera vuelta por el departamento de Nariño, diagnóstico, bueno, ¿qué hacemos? Luego viene una decisión que yo retraso más de 2 meses, justamente porque me costaba. Y era la decisión de ir independientes, digamos, como integrantes del Partido Alianza Verde. Habíamos hecho una alianza con las autoridades indígenas de Colombia, el movimiento de ellos, AICO, y habíamos construido una coalición que se llamó Somos Nariño. Era una coalición, y más que eso, digamos, un espacio, un lugar donde convocábamos a los nariñenses para encontrarnos en la unidad regional del departamento de Nariño. Eso fue Somos Nariño. Entonces tomé una decisión, incluso no fue solitario, sino con Claudia también, recuerdo en el Congreso de la República, le dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos solos? Hacemos esta aventura como nos vaya y será chévere, yo sigo vigente en el escenario, no tengo inconveniente, seguro no me bajo de 200.000 votos o ganamos esta vaina, pero para ganar esta vaina necesitamos el respaldo de estos tiempos. Estábamos en la plenaria del Senado y recuerdo que me decía, pero ¿de quién de esto? Y yo decía, hermana, de aquí, de acá y de allá, no sé de dónde escoger. Entonces, bueno, nos reíamos y decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Y tomamos una decisión, convocar a una alianza por el departamento, pero el gobierno es nuestro. Ya nos había tocado, ni más ni menos, tal vez a ustedes también, muchos de quienes hoy nos ven, votar con los ojos casi que vendados por la paz, votar por Vargas Lleras y Santos. Teníamos que escoger entre Santos o Zuluaga, recuerdan ustedes. Entonces nos tocó a muchos del sector alternativo salir a votar por Santos y Vargas Lleras. Entonces hicimos la reflexión y dije, bueno, nos ha tocado hasta eso, porque estos tipos no pueden votar por nosotros. Es decir, ¿por qué no podemos convocar nosotros a una unidad regional para liderarla nosotros, un gobierno nuestro, con los criterios de esa escuela de innovación, que nos permita ganar esta gobernación de Nariño? Y así sucedió. Hicimos una convocatoria, tardamos más en redactar el texto que los políticos en llegar. Había una fuerza importante, tomamos esa decisión que hoy yo diría, de no ser por el desenlace final, estaría totalmente equivocada. ¿Y por qué digo el desenlace final? Es porque hoy no hay un congresista del departamento de Nariño que se haya sentido satisfecho con el gobernador Camilo Romero. Ninguno de los de la política tradicional se sintieron a gusto con el gobernador Camilo Romero, porque gobernamos nosotros y cuando nos dimos cuenta de cosas que ocurrían, las denunciamos, porque hicimos un ejercicio, digamos, de gobierno abierto bastante fuerte en Colombia, el único que ha sido capaz de declarar públicamente bienes y rentas de sus funcionarios de nivel decisivo, 40 funcionarios de nivel decisivo al mes y medio de empezar la gobernación. Pero bueno, mi marcadora vamos a ese paso, pero te respondo entonces qué fue lo que ocurrió y cómo decidimos dar un paso para ganar una gobernación del departamento de Nariño que esté en la esencia de estas ideas de un nuevo gobierno que sin duda también pusimos en práctica en el departamento. Hablando ya de Nariño, en una entrevista escuché, pues contabas que una vez hubo una inundación en Tumaco
y que tú querías llevar las ayudas inmediatamente, pero que llegaron como 15 días después por todos los requisitos y todo lo que hay detrás de eso. Háblanos un poco de eso, o sea, porque hubo un inconveniente sabiendo que esas personas necesitaban una ayuda rápida, o sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Yo tengo dos anécdotas, una es esa. Esa sucedió, a ver, te voy a contar antes la anterior. El 1 de enero que llegamos como gobierno, nos reunimos con el equipo de gobierno. Entonces llegamos a la sala de juntas por primera vez de la gobernación. Entonces me senté en el lugar designado para el gobernador, pues, y el resto alrededor de la mesa ejecutiva y demás. Y había una pantalla y yo había preparado una presentación para el equipo, para decir, bueno, ¿cómo vamos a empezar a trabajar con unos criterios humanos de entrada? Es decir, al carajo la prepotencia, un gobierno con sentimiento ciudadano, social. Bueno, entonces pedí que prendan el televisor. Cuando prenden el televisor, pues había unos ventanales que no permitían ver bien. Entonces yo digo, por favor, bajen los blackout para ver. Entonces me dicen, no, pero es que no hay blackout. Entonces yo dije, pero ¿cómo pueden ver en el televisor? O sea, no se ve. Entonces, la primera tarea de la secretaria general de ese entonces le dije, bueno, su primera tarea es poner unos blackout, pues, hagan esa vaina. 1 de enero. Tenía que ir a ese lugar muchas veces al día. Entonces, claro, cada día yo decía, bueno, ¿y qué pasó con los blackouts? O un ciudadano, pues, va a una tienda de cadena, compra un blackout y lo instala, digamos, se tardará 3 horas. Y cada vez yo preguntaba, y en los consejos de gobierno y demás, molestaba ya y decía, bueno, ¿qué pasa con poner unos blackout aquí? Una cosa tan básica y elemental. No, que estamos apenas subiendo los requisitos que se presentaron, que no se presentaron. Toda esta vaina del público, que es una cosa infame, digamos, terminaron poniendo unos blackout y no lo suficientemente buenos, digamos, en términos de que pues, yo pensé iban a instalar algo mejor que lo que instalaron en concreto, y terminaron instalándolos el 23 de febrero, empezando el 1 de enero. ¿Cómo se te ocurre pasar un mes y medio? Y es un dato menor, por supuesto, es un dato anecdótico, pero si eso pasa con la atención, sin intención del gobernador, es porque llegaba a ese espacio, a ese escenario. Y me parecía muy curioso que no se pueda hacer eso. Mes y medio desde lo público, tardándose en hacer algo elemental que alguien puede tardar 2, 3 horas en hacerlo y en resolverlo en su casa. Es lo público. Y el segundo, sí es el dato que tú resaltas de esa entrevista que tuvimos con Beto, ya hace bastante tiempo. Debemos estar por cumplir un año ya de esa entrevista. Pero lo cierto es que al segundo día de nuestro gobierno, hubo una inundación muy fuerte en el sector rural de Tumaco. Y entonces eh, hice una reunión de emergencia con nuestra Dirección de Gestión de Riesgo departamental. Entonces le dije, bueno, ¿qué tenemos? ¿Con qué acompañamos? ¿Con qué apoyamos? La gente nueva, bueno, básense en el trabajo que han hecho antes, quienes están en esa oficina, y pásenme reportes, ¿qué tenemos? Frazadas, tal. Estábamos ya en el mejor de los momentos hasta que apareció el abogado. Dijo, qué pena, gobernador, usted no puede hacer eso, porque hay unos pasos y se requiere primero que el municipio haga su reunión de gestión de riesgo municipal, y que si no puede atender la emergencia, solicite al departamento de Nariño y a la gobernación la atención debida. De algo que nosotros podíamos resolver y que la gente pueda tener la misma noche, la posibilidad de tener dónde dormir, de tener que comer, terminó llegando 15 días después. Entonces, digamos, eso de lo público es absolutamente insoportable. Y ahí te resumo, yo decía, con esta locura de cambio climático ya no tenemos inundación, sino pues una ola de calor total ahí en Tumaco. Pero esos son los tiempos de lo público y de una discusión bastante amplia sobre este tema. Y por eso creo que allí vale muchísimo más la pena que la normatividad hoy existente, la voluntad política de la transparencia y de la comunicación, y que la gente se entere qué pasa y qué sucede con los recursos. Me parece que ese debe ser un camino más expedito para que la gente sepa cómo se hacen las cosas. Camilo, ya que eres candidato, precandidato presidencial, perdón, ¿cuáles son las investigaciones que la Fiscalía General de la Nación tiene en su contra? ¿Nos puedes ampliar un poco ese tema, ya que es de interés general para todos nuestros seguidores? Y te agradezco la pregunta. Anoche se difundió
una entrevista en la tele tal con dos personajes, pues aquí estoy cómodo contigo, Dana. Lidiarse a Martín de Francisco y a Santiago Moura es otra cosa. Y allí hablábamos también de este tema y te agradezco la pregunta. Lo primero que vale la pena decir es que en contexto de una fiscalía liderada por un corrupto como Néstor Humberto Martínez, un tipo que tenía todo el poder en este país, que tenía arrodillado a mucha gente en este país y que usó la fiscalía como un aparato criminal, un aparato, digamos, el aparato estatal para combatir a la criminalidad, que es la fiscalía, lo convirtió en un aparato criminal de intereses particulares, sobre todo un sector político en Colombia, que es el sector de Germán Vargas Lleras, y los tipos decidieron amenazar a los gobernadores de este país con investigaciones para mandarlos a la cárcel si no acompañaban al señor Germán Vargas Lleras. Y esto ocurrió en muchos departamentos de Colombia. Estoy seguro que cuando salgamos a hablar, a contar todo esto ante el país, vamos a pedir que la gente nos cuente ese momento de la historia de Colombia, porque así como nos hemos enterado que Néstor Humberto fue ficha clave para torpedear la paz, ¿no? Con lo que pasó con ese montaje que hicieron, que fue grotesco, pues hizo lo mismo con la democracia y justicia de este país. Un tipo que pues todos conocemos el desenlace de un señor como Pizano y lo que ocurre con él, digamos, todo lo macabro que puede haber detrás de eso. Era la ficha para desde la fiscalía amenazar gobernantes locales y regionales para que terminen negociando con ellos, es decir, cual cartel para que acompañen y voten los líderes regionales por Vargas Lleras. Eso no les resultó bien, básicamente por el personaje, no por Néstor Humberto, sino por Germán Vargas. Esta ciudadanía ya no es capaz de soportar la prepotencia del poder. Y lo que hizo Vargas Lleras con una escolta golpeándolo en la cabeza, dándole un coscorrón, quedó grabado este país en la conciencia de este país y ese es el poder prepotente del coscorrón que esta ciudadanía no se la soporta. Esta nueva ciudadanía, como yo le llamo, no lo soporta. Así es que ese es el contexto inicial que quiero darte. Luego viene en esa tarea 5 intentos, no uno, 5 intentos de Néstor Martínez por mandarme a la cárcel. Porque yo había confrontado de una manera clara, democrática, a mi modo de ver, pero contundente al señor Germán Vargas Lleras cuando fue ministro del Interior y yo era senador de la República. A ese señor lo confrontamos allí. De hecho, lo que hablamos hace un rato de la ley Lleras, pues era en su nombre y gracias a la personificación de ese nombre en esa prepotencia, creo que también tuvo eco en la ciudadanía y en la sociedad colombiana. Así es que nosotros hemos confrontado al poder, llegamos al Senado de la República esos 4 años que ya pasamos y fue no para acostumbrarnos, para quedarnos en la comodidad y llegamos a la gobernación de Nariño no para enriquecernos, sino para hacer unos cambios en la sociedad colombiana. Y en esa medida fue que avanzamos y tuvimos digamos, este atropello desde la institucionalidad intentando golpear una opción de cambio en Colombia. Y era Néstor Martínez con 5 intentos. En uno de esos hay un proceso en la Corte Suprema de Justicia hoy, que es el que enfrento. Es decir, al gobernador que no se arrodilló ante el viejo poder, ante la prepotencia de Néstor Humberto y Vargas Lleras juntos, yo no sé dónde habían esos dos tipos, seguro no eran en un salón, esos egos no estaban. Lo cierto es que tomaron una decisión, jodernos. Y nosotros tomamos una decisión, no arrodillarnos. Y siempre estar de pie ante el viejo poder. Un viejo poder no solo prepotente, sino corrupto y criminal. Y eso presenta para mí el señor Néstor Humberto Martínez. Y por no arrodillarme, hoy tengo un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia y tenemos, y le contaremos al país en su momento cómo ha actuado la Fiscalía en este caso en contra mía, lo que hicieron, cómo lo hicieron, lo que tienen, cómo lo tienen, y finalmente cómo han eh, intentado golpear, han intentado transar con mucha gente que hace parte de ese proceso. Camilo, hay muchas personas que te comparan con Sergio Fajardo y muchos seguidores quieren hacerte la siguiente pregunta y ¿es usted el Sergio Fajardo nariñense? ¿Y cómo es su relación con este cuestionario político? Además, ¿qué opinión merece este personaje de parte de usted? ¿O qué le puede decir usted a las personas que piensan eso? Pues Ana, yo sigo respondiendo, no tengo inconveniente, porque vale aclarar además que este es un programa pregrabado, pero sí me gustaría conocer el lado A de esas preguntas.
el nombre de quien las hace, digamos, quién está detrás de las preguntas cuando me dices un usuario, para tener claridad, digamos, para que tengamos las respuestas de este lado, que por supuesto aquí estoy para responder lo que las preguntas, pero también de saber en mi caso quién hace esas preguntas, porque digamos tiene una carga bastante particular. Decirnos a nosotros, Fajardo, en el sentido que sugiere la pregunta de tibios, pues quiero preguntarle quién se ha enfrentado al poder de esta manera para salir con este balance. Dana, 6 amenazas de muerte, 2 chuzadas, una en el 2014 y una en el 2019 por parte del ejército. Los montajes judiciales de Néstor Humberto Martínez solo dan muestra de algo, el único de 32 gobernadores al que le pasó esto en Colombia. Eso le pasa a un tibio. Es decir, eso no le pasa a un acomodado. Nosotros tenemos una vocación, una decisión de enfrentar y de confrontar al poder en este país. Y yo le he llamado el viejo poder, ese viejo poder corrupto, criminal, lo hemos enfrentado. Y hemos tenido que pagar unas consecuencias como estas, las amenazas, las chuzadas, el hostigamiento pues del poder. Es más fácil acostumbrarse a ellos, es decir, doblarse ante ellos, que hacer las cosas bien hechas. Y nosotros tomamos esa decisión y ese camino. Nos hemos parado frente a Uribe, frente a Duque, frente a Santos, frente a Néstor Humberto, frente a quien nos toque. Es decir, de tibio no tenemos, y también decía en ese programa de la tele letal, cuando me dijeron, bueno, ¿y cómo describe? También para responderte lo puedo responder en términos muy paisanos, con respeto democrático, porque también Fajardo logró, más allá de su caracterización, tener el respaldo de más de 4 millones de colombianos y colombianas en la primera vuelta del 2018, que no es para nada un ejercicio de suerte, sino que hay un espacio en la sociedad colombiana que busca un cambio, pero tampoco está dispuesto a firmar un cheque en blanco. Es decir, que está buscando un cambio con otra caracterización. Y eso es válido en la sociedad democrática, en cualquier sociedad democrática. Lo que pasa es que nosotros somos distintos a él. Y eso también es válido en la sociedad democrática. Entonces, en esa caracterización justa o injusta que ha hecho la sociedad colombiana de tibio a Sergio, yo decía en ese programa que te menciono en la tele letal, que para mí es muy difícil describirlo porque en Pastuso, en la Nariñense, ya que hemos hablado tanto del sur, y te lo agradezco, de este hermoso sur, del verde de todos los colores, como decía el poeta Aurelio Arturo, reconocido por Gabo como el mejor poeta del país. Mm, allá existen 2 palabras, son achichay y achichucas. Achichay es que frío, pues, y achichucas es que calor, y no hay el término tibio. Entonces, así decía que me queda un poco complejo describir a Sergio. Él tal vez se describe y es su mayor opositor, ¿no? Cuando pone una fotografía con un plato en el centro vacío, con algunas migajas de pan que están allí, y uno dice, pero ¿qué está haciendo Sergio, no? Yo creo, y de manera democrática y con un reconocimiento fraterno, que el tiempo de Sergio pasó. Si es que he dado las claridades de lo que nos ha costado a nosotros enfrentar el poder, de cómo no hemos tenido posturas tibias, de cómo nos enfrentamos a Duque a decirle no al glifosato, no al fracking, de cómo lo hicimos con la camiseta del Deportivo Pasto puesta en sentido de región, de un reclamo prudente al mal gobierno, siendo gobernante, es decir, sin arrodillarme, recibir al presidente de la República, sino expresando la voz de cientos de miles de nariñenses que, sin duda alguna, hoy tienen como un principio básico de defensa de su territorio y del ambiente, decir no al glifosato. Bueno, muchas gracias por responder, Camilo. Sí, es verdad, es muy triste porque este país está polarizado, por decirlo así, y entonces si una persona no es, por ejemplo, de derecha o no es de izquierda, muchas veces lo estigmatizan, lo llaman de diferentes maneras y pues no debería ser así. Ahora yo quiero saber cuáles son los ejes centrales de su plan de gobierno. ¿Qué le representa a la ciudadanía colombiana? Quiero que nos cuentes un poco más de eso porque eso es algo muy interesante. Chévere, Dana, gracias. Mira, nosotros estamos construyendo hoy las bases de lo que va a ser el primer programa de gobierno construido de manera colaborativa con la ciudadanía en Colombia. Ya lo hicimos en el departamento de Nariño. Simplemente para inscribirnos ante la registraduría y llevar la propuesta de un programa de gobierno, porque el voto es programático, según la normatividad de nuestro país, no vota solo por un candidato, sino por un programa que se va a llevar a cabo. En Nariño lo hicimos con más de 10.000 personas. Y recuerdo que hubo un estudio de planeación nacional que me parecía genial porque no nos lo habíamos propuesto, pero solo el programa de gobierno de Nariño ya tenía un
75% de alineación con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mundo. Y nos parecía un dato genial que luego en el plan de desarrollo, por supuesto, lo mejoramos, lo llevamos al 95%. Entonces, Dana, nuestro programa de gobierno no puede ser distinto para el tema nacional, sino construido con la ciudadanía y con la gente. Queremos invitar, convocar, por supuesto, a muchos hombres y mujeres de este país, de la academia, que quieran aportarnos, acompañar, de grupos de investigación, de ciudadanos de a pie que conocen, que saben de la distinta problemática, y por eso vamos a recorrer el país entre junio y julio para construir este programa de gobierno con ellos, con algunos lineamientos claros. Yo señalo lo siguiente, a ver, hay una tarea clave en Colombia, una tarea fundamental, que de allí parte la posibilidad de cambio. Es que entendamos que aquí necesitamos derrotar a ese viejo poder, y eso se hace en las urnas. Y por eso yo digo, hay que tener las puertas abiertas entre quienes votaron por Fajardo en el 2018 y los que votaron por Petro en el 2018. Una pena que los personalismos no se puedan poner de acuerdo, pero lo cierto es que debemos pasar de los personalismos a los propósitos. Y hay uno que es ese, que para mí es el que desata la posibilidad de cambio. Es que necesitamos juntar, que no nos pase en el 2022 lo que ya nos pasó en el 2018, de juntarnos y de ganar. Eso me parece que es una tarea, un imperativo, si se me permite ese término. Y luego tienen que venirnos propósitos comunes. Los propósitos comunes, a mi modo de ver, tienen que ver con esto. Uno, gobernar con la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Gobernar con la gente es tener la capacidad de un gobierno abierto, de un gobierno dialogante, de un gobierno que sea capaz de rendir cuentas de manera permanente, pero sobre todo que entienda algo. Es que el gobernante no solo es administrador de lo que es de todos y de todas, sino es el dueño de los recursos. Es que los recursos son de la gente. Cuando decíamos Mocus como recursos públicos, recursos sagrados, ese reconocimiento es que la plata no es del gobernante y no está haciendo un favor, está cumpliendo un deber. Y el deber es rendir cuentas y hacer rendir los recursos y que no se pierdan los recursos. Entonces, para mí, un propósito fundamental será construir el gobierno ciudadano en este país después de 200 años de una lógica de poder y de gobierno que ha sido prepotente, que ha sido de desprecio con la sociedad colombiana. Eso me parece fundamental. Y eso no es un discurso futuro, es que ya lo hicimos en el departamento de Nariño. Logramos 14 herramientas de lucha contra la corrupción en el departamento. Tú no encuentras un solo político a favor de la corrupción, todos están en contra de la corrupción y levantan y hablan y dicen que van a luchar contra la corrupción. Mi pregunta es, ¿qué han hecho? Nosotros 14 herramientas de lucha contra la corrupción, escogidos en el año 2018 como uno de los 5 gobiernos en el mundo con mejores prácticas de lucha anticorrupción. La OGP, la Organización para el Gobierno Abierto a nivel global, y solo un gobierno de América, desde la Patagonia hasta Canadá, resultó seleccionado de miles que se presentaron, y ese fue el del departamento de Nariño. Entonces, digamos, es pasar de esta lógica de dejarlo todo escondido, todo tapado, a esta otra lógica de un gobierno abierto, que el funcionario público debe transmitir la información, no es el dueño de la información. Hay varios funcionarios públicos que su mayor orgullo es tener la información encerrada en algún en un despacho público, cuando lo que queremos es que eso se conozca, y por eso hicimos el portal de datos abiertos, por eso hicimos la declaración pública de bienes curantada de 40 funcionarios de nivel decisivo, que ningún gobierno, ni siquiera estos nuevos alternativos, se han pedido hacer. Significa contar hasta cuánto tienes en tu cuenta de ahorros, cuántas son tus deudas, qué es lo que tienes, cuáles son tus bienes y demás. En mi caso nunca he tenido problema porque no he hecho política para enriquecerme. Hoy puedo decirlo casi que como una carta de presentación en Colombia por lo que significa la acción política, que quien les habla no solo paga impuestos, sino también tiene deudas como cualquier colombiano y colombiana. Vive en una casa en arriendo que es en esta en la que estoy, si no he hecho actividad política para enriquecer. Entonces, me parece, Dana, que eso es un propósito común para los colombianos y colombianas, un primer gobierno ciudadano. Segundo, tenemos que ser capaces de innovar para el progreso. Tampoco es un discurso futuro, es que nosotros construimos el único centro de innovación social de un departamento. Se llamaba el CISNA, Centro de Innovación Social de Nariño. Recuerdo cuando empezó esta pandemia el año anterior, la angustia que teníamos nosotros al saber que había 2 o 3 impresoras 3D en ese CISNA y que el nuevo gobierno de Nariño ni siquiera podía prender esas, no sabía cómo prenderlas, cuando podíamos producir las mascarillas de protección inicial para nuestros médicos, por ejemplo. Y eso lo hicimos entendiendo algo que me parece genial, la frase de Einstein: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y siguen insistiendo en lo mismo, como el gobierno sigue insistiendo después de 30 años en glifosato, que no ha sido efectivo. Digamos, entonces nosotros construimos el CISNA para hacer un ejercicio de innovación en el departamento
departamento de Nariño. Innovar el progreso, podría llamarlo, me parece que es otro ejercicio vital. Para mencionarte un tercero, estoy hablando de las líneas que vamos a salir a construir con la ciudadanía, pero que finalmente lanzamos esta línea. A mí me gusta un nuevo concepto que ya no tiene que ver con migrar o adaptarnos al cambio climático. Nosotros tenemos que apostarle por revertir cambio climático. Es decir, no solo es mitiguemos, no solo es nos adaptamos al cambio climático, sino revertimos el cambio climático. Y tampoco es una propuesta al vacío. En el departamento de Nariño hicimos la política pública, que fue un plan integral de gestión de cambio climático territorial, con una propuesta ya plasmada. Es que a 2035 debemos reducir en 22% los gases de efecto invernadero del departamento de Nariño. Y nos dirán, no, es que Colombia no es el que más gases de efecto invernadero produce en el mundo, ¿cierto? Y Nariño menos, ¿cierto? Pero cuando estamos en un ejercicio de gobierno y poder, asumimos una responsabilidad. Así como fuimos el primer departamento en declarar los derechos de la naturaleza, es decir, a la naturaleza como sujeto de derechos, y eso se hizo desde el Departamento de Nariño. Entonces, ese propósito común de revertir el cambio climático, no hablar de cómo vamos a reducir la deforestación, sino cómo vamos a aumentar la reforestación, como sucede en Costa Rica, como sucede en otros países, tiene que ver con una lógica que es pasar del extractivismo a una economía verde, a un ciclo de economía verde que nos permita comprender que si no actuamos de esta manera en 20 años, acaba nuestra casa común, como ha dicho el Papa Francisco, y debemos cuidar esa casa común. Ahí te señalo como tres elementos claves que me parecen a mí importantísimos y por supuesto no podría estar de lado toda esta tarea que quiero resaltar más del primer punto, gobierno abierto. Esto significa transparencia, participación, colaboración, pero tiene una base común, voluntad política. Sin voluntad política no es posible. No es posible que hoy haya gobiernos abiertos que no se atrevan a hacer lo que hicimos en el departamento de Nariño. Y en el departamento de Nariño tuvimos, por ejemplo, un portal que se llamaba Presupuesto y Contratación Abierta. Hicimos un ejercicio bastante importante en ese sentido. Ahí te trazo algunas líneas importantes de lo que saldremos a construir con la ciudadanía. Una pregunta muy importante y es si tú harías parte del pacto histórico para 2022. Yo lo he dicho con claridad, más que el tema de la coalición de la esperanza por un lado y del pacto histórico por otro, hay que dejar la puerta abierta. Cerrar la puerta me parece equivocado. Yo he tenido un debate al interior del Partido Verde y lo digo porque cerrar la puerta a una persona es cerrarla a 4 millones de colombianos y colombianas que votaron por una opción de cambio en el 2018, pero también es cerrarnos la posibilidad a nosotros mismos. Es decir, cerrar la puerta no es solo cerrársela al otro, sino quedar encerrado. Yo sí creo que hay que mantener una puerta abierta, una puerta de diálogo, porque finalmente, más que los personalismos, hay una ciudadanía con decisión de cambio, o votando por la coalición de la esperanza, votando por el pacto histórico. Y me parece equivocado que no haya un canal comunicativo, digamos, que no haya la posibilidad. Y también he sido claro, hay que dejar la puerta abierta, pero tampoco me puedo quedar sosteniendo la puerta. Primero porque no soy responsable, digamos, de esas divisiones de políticos de décadas anteriores, que tienen en la acción política y han hecho un papel importante, digamos, en la democracia de Colombia, pero que finalmente somos nosotros un ejercicio de innovación política y tenemos que salir a recorrer el país y a ganarnos las mayorías, ojalá para lograr un cambio en Colombia. Pero de nuestro lado estamos más que listos a un diálogo constante, a un diálogo permanente, entendiendo finalmente que esos personalismos han hecho algo que parecía increíble. Es que en el momento en que la ciudadanía colombiana tomó la decisión de cambio, los liderazgos sean los que no se puedan juntar. Y eso es triste. Por eso he dicho también que ojalá se pueda poner en práctica en Colombia esa maravillosa frase de Jorge Luis Elías, que el pueblo sea superior a sus dirigentes. De nuestro lado, dejar la puerta abierta, tener toda la comunicación posible, entender que aquí tenemos que juntar esos millones de colombianos con la voluntad de cambio que ya la han venido expresando. Ahora también nos interesa saber qué opinas sobre Álvaro Uribe Vélez. ¿Crees que es una amenaza para la democracia colombiana o por el contrario, crees que ya murió políticamente? Yo creo que Uribe es parte del pasado de este país, un pasado nefasto, de un pasado triste, de un pasado oscuro, de un pasado vergonzoso para la sociedad colombiana. Pero también lo decía en ese espacio de la tele letal, me dijeron, Uribe vuelve a poner presidente y yo respondí de inmediato, sí, pero esta vez va a ser porque la sociedad colombiana va a responder de manera contraria a lo que diga Uribe. Es decir, Uribe va a poner presidente porque el que él diga va a ser el que va a perder,
por la reacción de la sociedad colombiana ante Uribe. Así que me parece que estamos ya en el epílogo de un liderazgo que sin duda fue contundente, duro, difícil en este país, pero que por fortuna la sociedad colombiana ha sabido ya leer en el plano de los años y ha tomado esta decisión de cambio. ¿Qué mensaje quieres expresarle o alguna reflexión a la ciudadanía o seguidores que tenemos en Lado B? No, mi abrazo, de verdad, siempre será para mí muy grato estar en estos espacios alternativos, en estos espacios críticos, en estos espacios de creación de debate, de deliberación, que cada vez más ciudadanos y ciudadanas estamos metidos en lo público, en lo político, que estos aparatos son maravillosos, pues, que nos permiten llegar donde antes no llegábamos, que estar conectados y que esto se convierta en una posibilidad que más gente nos escucha, para mí sigue siendo mágico, y creo que hoy hay una nueva ciudadanía en un nuevo tiempo, en un nuevo momento, que va a asumir ese liderazgo a través de nuevas herramientas y que para mí hoy son dos las herramientas claves de una nueva ciudadanía. La primera, la cédula, ejercer como ciudadanos el derecho al voto, el derecho a decidir su propia suerte, el derecho a decidir el futuro, y por otra, esta herramienta, alguna comunicarnos más, nos permite comunicarnos mejor. De verdad, mi abrazo, mi reconocimiento a una ciudadanía que cada vez que voy al eje cafetero lo compruebo más. Cada vez hay más hombres y mujeres dispuestos al cambio, y estoy seguro que en el eje cafetero vamos a tener unas sorpresas bastante interesantes en el camino de cambio que requerimos para este país. Camilo Romero, muchas gracias por aceptar esta invitación, gracias por dejarnos claros muchos temas que la verdad pues teníamos como esa duda o nuestros seguidores también. De verdad, muchas gracias. No sé si de pronto puedes compartir tus redes sociales y compartes contenido constante. Claro, pues Dana, facilísimo. Camilo Romero de usuario, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Entonces ahí estamos como Camilo Romero, y ahí nos seguimos pues por las redes en la construcción de esta nueva ciudadanía que tiene un reto, no nos olvidemos de ello: derrotar al viejo poder, ese viejo poder criminal, corrupto, que ha permanecido durante 200 años en Colombia, y vale la pena ya jugarnos por un gobierno independiente, un gobierno alternativo, un gobierno ciudadano, un gobierno con una caracterización social importante para este país. Muchas gracias de nuevo. Chao, chao a todos nuestros seguidores. Fue un placer tenerlos por acá. Síganos, suscríbanse al canal y además comenten qué invitados quieren tener en el lado hoy. Chao, chao. Un abrazo, muchas gracias.